Hay una conexión entre la cerveza y la iglesia. Quizás podemos hablar un poquito sobre eso, antes de entrar a los temas un poquito quizás un poquito más fuerte. ¿Qué tú nos podrías decir, ya con tu amplio conocimiento, qué tiene que ver la iglesia con la elaboración de De las la cerveza. cervezas? Podríamos decir que es una relación muy grande. Mm, Vamos a ver, un breve pincelada histórica. Origen de la cerveza, Ujú. Mesopotamia, ujú. 7000 antes de Cristo. Está el origen ahí en Oriente. Sí, tenían una diosa de la cerveza. Entonces, Sí. ese cultivo y esa tradición se trae a Europa. Donde entra la iglesia en participación y Ujú. tiene gran parte de éxito en su participación es en la Edad Media. Ujú. En la Edad Media, que se habla de época oscura, no está la época oscura, es que no hay mucha información sobre ella a veces y se la quiere contraponer al Renacimiento como la explosión del rescate de la antigüedad. Muy negro legendario. Bien. Ujú. Típico de los franceses. Sí. Yo no he dicho eso. No, yo lo dije yo, Joaquín Castillo. Joaquín Castillo Guerrero. Ok. Exacto. Cuando llega a Europa, se ven una serie de beneficios en ella. Ujú. Y son beneficios muy interesantes. Vamos a hablar de un santo que se Ujú. le considera el santo patrono de los cerveceros Ajá. y de la cerveza, que es San Arnulfo de Metz. San Arnulfo de Metz vivió entre el siglo VI y VII de nuestra era. Vaya. Entonces, había en la Edad Media, esto sí que es cierto, no es como ahora que con mejor o menor calidad, en Ujú. casi todos los países tenemos agua corriente que es más o menos, puede ser mejor o peor, pero al menos no te mata. Funciona, sí. Bien, Exacto. sirve. Sirve. Pero en aquella época el agua potable era complicada de obtener. Mm, Y había gente que cogía enfermedades, se enfermaba, o inclusive en las guerras, cuando Mm. tú querías acabar con un enemigo, donde había una fuente de agua dulce, echabas un animal muerto, por ejemplo, para Yeah. envenenarla, y Sí. etc. Ahí se iba. Entonces, este santo se da cuenta de que es necesario que en su población, porque él era obispo, la gente no muera por beber agua. Claro que no. Había una tradición que era, con respecto al agua que se consumía, hacerle con el dedo la señal de la cruz. Ujú. Casi era como, a ver, para que no te hiciese daño, ¿no? Y él se da cuenta de que la cerveza, por el alcohol, es un líquido que te hidrata y, Mm. bueno, luego alimenta. Mm, Podemos mm. hablar de esto. Entonces él fomenta entre sus feligreses que beban cerveza en vez de agua. Amén. Tenemos que tener una Entonces, foto de sí. San No, Arnulfo. hay que Podéis poner el buscarlo. tamaño y ponerlo ahí. Sí, sí, sí. Y es más, en el proceso de canonización, porque es canonizado después Claro. de fallecido, hay varios milagros y hay uno que tiene que ver con la cerveza también. Uf, claro. Él fallece fuera de su diócesis, lejos. Ajá. Entonces sus fieles van en un cortejo para traer el cuerpo y enterrarlo en su diócesis de Ujú. Metz. Entonces, al regreso, era una distancia larga, hacen una parada a medio camino porque estaban cansados y sedientos. Y entran en una taberna y solo queda una jarra de cerveza Oh. para todo el cortejo. Ujú. Serían 20 personas, vamos a poner, no se sabe la cifra exacta. Bueno, pues el milagro de San Arnulfo es que con esa cerveza, uno de ellos empieza a beber, se la pasa al otro compañero y se la van pasando y la cerveza, milagrosamente, nunca se vacía. Y todos se sacian la sed con un único jarro de cerveza. Hay que ponerle un Wow. santo patrón de aquí. Pero no, de- Así ese que patrón. ya sabéis que es santo patrono de los cerveceros y de la cerveza. San Arnulfo, señores. Amén. Oye. Wow. Hay O sea, que- él hizo que como tener ahí Jesucristo, su- entonces dividió Sí. los Ah, sí. alimentos. Y Sí, luego sí, sí. os voy a traer una mujer también, muy importante. Ah. Santa Hildegarda de Bingen, que es doctora de la Iglesia, gran teóloga, también mística, que hizo grandes avances en muchos campos, medicina, teología, muchos. Ella en el siglo XI hace una introducción que ahora la vemos evidente, pero que en aquella época no la era. Ella fue la inventora de añadirle lúpulo, Oh, pero mira, muy importante. porque le daba aroma y Ujú. tenía propiedades conservantes. Ok. Antes no echaban lúpulo. Y ella fue la que se dio cuenta, y de aquella época no se patentaban, no registraban las ideas, Ujú. pero ella Ujú. lo dejó escrito y a partir de ella otras órdenes religiosas lo van a introducir.
Y se va a extender que en las órdenes religiosas pues se produzcan, o franciscanos, benedictinos y otras órdenes, se produzca buena cerveza. Era alemana ella. Sí. Bueno, tenía que ser. Tenía que ser. Y tenía que ser, porque a las mujeres les encanta echarle vaina verde a la comida y la cosa. Picar. Sí, y decir, sí, tiqui, sí, tiqui, sí, tiqui, 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 tiqui. No, vamos a echarle, le falta un chin de algo. ¡Fua! Ahí está. Excelente, ¿Cómo se llama ella de nuevo? Santa Hildegarda de Bingen. Y Delgarda. Tiene que. Oh, eso excelente. eso da germánico por todos lados. Sí. Pero qué bien eso. Oye, sí. pero No, muy interesante, ¿eh? muy interesante. Y no, y que cuando uno ve un producto con con una figura religiosa afuera, un monje, una monja, tú sabes que eso va a estar bueno. Tú sabes que eso va a cumplir con su propósito divino. Y os voy a dar otra pincelada más para que veáis la Oh. importancia que tiene la cerveza, a pesar de que el vino también, bueno, es el protagonista en la Iglesia Católica, ¿no? El protagonista. ¿Por qué? Sí. Porque tiene que ver con la Eucaristía, etcétera. Sí. Bueno, eso se puede tratar en otro momento. Pero ahora, en el ritual en Romanum, que es donde están todas las rúbricas, todas las bendiciones, todos los rituales de la Iglesia, que estuvo vigente hasta mediados del siglo XX, Ajá, otro día. que se sustituye hace poco, y ahí se quita, pero hasta mediados del siglo XX, en ese ritual que era del siglo XVI-XVII, había una bendición de la cerveza, Oh. en latín, que se puede traducir y leer en castellano, pero en la época era en latín. Y es que existía la tradición de que un sacerdote bendijese la cerveza que se acababa de producir. Lógicamente es en latín y no me acuerdo, pero si queréis la puedo mirar ahora en un segundo y os la leo en la traducción. Sí, claro. Claro, Claro que porque sí. me parece que es interesante. Y como digo, estaba vigente hasta hace pocas décadas. La traje por aquí. ¿Quién pudo haber sido el que lo quitara? Porque eso. Estábamos bien. ¿Qué pasó? Estábamos en consonancia. ¿No me entiendes? Sí, A falta de pan casado o falta de vino cerveza, porque tú nunca sabes. Claro. ¿Te imaginas? ¿Tú imaginas? Exactamente. Señores, ya no Voy a con decir vino, algo que- ahora con cerveza. Exactamente. Levante todos sus jarras. Amén. Chacho, ahí va a estar los feligreses. Mira, ¿tú quieres aumentar la cantidad de conversos? Oye, compadre, póngale cerveza a la cuestión, para que usted vea. Oye, la herejía. Aunque, No, léelo. aunque parezca broma, es cierto. Léalo. Lo puedo leer en latín, pero nadie lo va a entender, así que voy a la traducción. Oremos, bendice, oh Señor, creador de esta cerveza, que te has dignado producir del interior del grano, para que sea un remedio saludable para el género humano, y conceda, por la invocación de tu santo nombre, para que cualquiera que la beba pueda obtener salud en cuerpo y paz en alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oye, Señores, un brindis un brindis por esa eso. oración. Por esa oración. Está buenísimo. Cualquiera va a Está pensar que es buenísimo. broma esto. No. Esto es muy en serio esto. Vamos a tener que aprendernos esa oración. Vamos a tener ahí. Ya os En voy latín. iniciando Otra vaina más que el hay que poner. podcast. Bendice el Señor. Hay que poner otra cosa ahí con las oraciones en latín. Sí, la oración en latín. Oye, ve. Oye, qué interesante eso de lo de los ritos. Y cómo me parece también interesante que la propia península ibérica España tiene su propio rito litúrgico, aparte del romano. Algo que yo aprendí prácticamente ayer, que es que por cuestiones de geografía y también por lo de la invasión de los musulmanes, se aisló la provincia y ellos mantuvieron por mucho tiempo su liturgia propia, que es la liturgia visigoda o hispana, Actualmente el heredero es el rito hispano-mozárabe, se llama. hispano-mozárabe. Ejé. Mozárabe. Muy interesante eso, que tenga, esté tan arraigado con la cultura, visigoda, o sea, Sí, sí, sí. desde atrás hasta ahora, que se haya mantenido. Y me parece que se mantiene en Toledo. Ujú. O sea, es Un sitio emblemático. en un Toledo. sitio emblemático que le dicen la capital espiritual de España. Claro. Ujú. Tú Ahí son pudieras- las tres religiones ahí. Las tres religiones y los tres pueblos Ah, que dice Gonzalo, que es el celtíbero, el romano y el visigodo. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú pudieras hablar un poquito sobre eso, sobre el ritual, qué lo hace diferente, es decir, si diverge tanto. A ver, en lo fundamental, porque
que digo que está vigente, o sea, todavía se puede celebrar y Ujú. están en comunión plena con la Iglesia Católica, no hay nada raro. No hay Hay que decir herejía. que la gente cree que solo existe el rito latino y Ujú. el rito latino es uno de los 15 o 17 que tiene la Iglesia Católica. Ok. Porque hay una gran diversidad de iglesias y ritos dentro de la Iglesia Católica. Que hay iglesias que parece que son orientales o ortodoxas y no, son Ujú. católicas, porque están en comunión con el Papa. Sí, Pero bueno, sí. Se vio ahora en el cónclave, ¿no? Que había una sí. serie de Había unos cardenales cardenales que, aunque iban más o menos con el ajá, rojo o ataviado similar, tenían algo particular. Ujú. exacto, Ujú. parecían O ortodoxos. en la celebración, Barbudos. en la celebración de la misa ahí se ve más, porque salen con Ujú. una especie de coronas, Sí. unas mitras Ujú. especiales y unos Sí. símbolos diferentes. Sí. Pero no eran una representación de ortodoxos que iban a, pues vamos a decir, a una participación ecuménica, ¿no? Eran cardenales católicos. Católicos. Entonces, hay ritos que se mantienen. Entonces, en lo fundamental van a tener unas características similares. La misma entrada, la misma salida, la parte de la Eucaristía, Ujú. etc. Pero luego tienen unas rúbricas o unos elementos simbólicos que son particulares. Por ejemplo, en el caso del rito hispano-mozárabe, que yo no he estado nunca, no he participado en el rito hispano-mozárabe, sí que he podido ver algún vídeo y leer algo del ritual. Ujú. Es muy simbólico que, bueno, el sacerdote en el rito latino simplemente hace la ostensión de la hostia Ujú. y luego pues se bendice, etc. Vale. Aquí se parte, no sé si son en 7 o 8 trozos, Ujú. la hostia. Y se van colocando en una forma, en la patena se van colocando de una forma particular. Y tiene una serie de oraciones que son propias, bastante arcaicas, porque Ujú. vienen del siglo VII, VIII. Ujú. Ujú. Wow, qué chévere. Y Qué chulo. hablando de rito, me gustaría ir un poco más a los orígenes. O sea, eh, el ritual, digamos que la liturgia que hay en la iglesia, ¿desde cuándo se inicia? ¿Cuál es el origen de la liturgia? ¿Y cuáles son los primeros registros que hay de una liturgia? Bueno, la liturgia en su grado más sintético es el momento de la consagración. Y es que lo más hermoso es que eso no es una elaboración teológica o posterior. O sea, lo fundamental, que eso no se cambia nunca, ese texto es el texto, esa parte en el que el Señor está en la última cena y dice, tomad y beber porque este es mi carne y mi cuerpo. Ah, Esa parte es textual que la dijo Cristo. Ujú. sí. Ujú. Y si no me equivoco, el primero que la transmite por escrito como tal es San Pablo. Entonces, esa parte de la consagración, podríamos decir que si quitamos todo lo demás, eso es la misa. Ujú. Luego ya por acrecentar, ¿no? la piedad y por fomentar eso, que la Ujú. profundidad y las gracias divinas, pues se hace la introducción, las lecturas, todas esas partes, pero en lo fundamental, la misa es esa parte central. Sí, la Eucaristía. O sea, sin la consagración de la Eucaristía no hay iglesia, porque para eso que se están juntando. No, claro, eso es lo Ujú. fundamental Eso es lo del fundamental. cristianismo. O sea, Inclusive, mirad lo interesante que es la comunión. Ujú. La comunión es participar en común. Ujú. Claro, mm, claro. Eso da unidad en una parroquia, en un obispado o entre diversas comunidades, aunque estaban en el inicio la iglesia, porque el pontificado es del siglo VI más o menos que se establece la figura del Papa. Antes Ujú. estaban los diversos patriarcas, el de Ujú. Jerusalén, el de Roma, Ujú. aunque el de Roma tenían, tenía tenían una... cierta independencia, ¿no? Es que realmente Mm, eran el mismo cuerpo, pero eran autónomos totalmente. Sí que le rendían consideración al obispo de Roma, mm, por considerarse el sucesor de Pedro, y cuando había cuestiones de conflicto, se le consultaba. Pero era más mm. consulta porque digamos que eran autónomas. No es que estuviesen divididas, es que eran autónomas. ¿Cómo funciona Mm. todavía las iglesias Ortodoxas, sí. ortodoxas? Muy griego eso. Sí, Entonces, ¿no? una cosa que es muy antigua y me gusta contar, porque hoy en día no se hace, Mm, es que había veces, existía la tradición de que para la consagración, no sé si ya lo sabéis, pero bueno, el sacerdote hay un momento en que coge un fragmento del pan y lo echa en el vino. Sí. Ujú. Pues ese pequeño fragmento se solía intercambiar entre diversas diócesis. Es decir, si hoy hacíamos la Eucaristía aquí, pues Ujú. venía ese fragmento de otra diócesis y se hacía como símbolo de la unión Unión. y de la universalidad de la Iglesia. Wow, cuánto simbolismo en Ujú. todo, ¿eh? Increíble. sí, sí, sí. Y entonces, al principio, ellos, bueno,
estaban celebrando la última cena, entonces que no necesariamente tenía todo el ritual ya, digamos, estipulado, sino que iban con comida, literalmente, para tener un banquete juntos. Era como algo fraternal. Era una reunión en una casa. Una Porque así reunión. empezó todo. Los apóstoles se reunían y los primeros fieles se reunían en casas de patronos que solían ser gente pudiente. Ajá. En el En Imperio la casa Romano, de los más ricos de la la gente que comunidad. eran creyentes y invitaban a su Mm. casa y se hacía esa reunión Ujú. y ese banquete sacramental. Que era parte realmente de una celebración eucarística, una celebración religiosa, y había una parte real de banquete de De celebración. comer, sí, de celebrar, sí. Y así empezó todo. Ujú. Entonces, lejos de lo que la gente piensa de que pues los ricos están apartados de la iglesia, sí que es cierto que Jesucristo apuesta por los pobres Claro. y dice que los últimos eran los primeros. Ujú, ujú. Pero y solían ser mujeres además, que eran creyentes y dejaban que en sus casas se hiciesen esas celebraciones. Primero no había problema y luego fueron perseguidos y había que hacerlo escondidos. Ujú. Pero así empezó todo, como una celebración hogareña.